El camino es difícil. En muchos lugares donde antes los recibían con comida y ayuda, ahora son rechazados. Peor aún, los ven con indiferencia. En medio de los retos, algunos de los viajeros de las caravanas empiezan a cuestionar las razones por las cuales se arriesgaron a dejarlo todo. Carmen Escobosa nos cuenta por qué muchos se sienten desengañados y atrapados en un mercado de ilusiones. Mujeres que viajen solteras con niños y con bebés. Las escenas aquí en Ciudad de Guatemala eran de horror. Grupos esperando un taco, un techo donde pasar la noche. Por el camino no habían obtenido nada. Los pequeños no paraban de llorar, tenían hambre, sueño. Los albergues estaban a toda su capacidad y aquí todos estaban al acecho. La lideresa de uno de los grupos tomó la voz. Que él estaba dispuesto a mandar las patrullas a nosotros para que los fueran cuidando hasta la frontera de México. ¿Creen que lo van a hacer ahora? Sí. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque vestimos en diferentes grupos. Paola y Maynor lo único que pedían es que no los separaran. Las familias que no quisieron dividirse por temor a ser separados terminaron durmiendo en la calle con todo y sus bebés. Las mujeres que venían en el grupo liderado por Ulises alcanzaron espacio en el albergue y al amanecer se reencontraron con él. Aunque ya por poco tiempo, pues llegó lo que parecía un inevitable rompimiento. La verdad sí pesa haber dejado a los demás compañeros, pero cada quien eligió su camino. Las diferencias entre los viajeros por tomar un camino u otro, o embarcarse a tal hora o a otra, o hasta por dinero o comida, hicieron crisis. Y aquel grupo que inició con Ulises ahora se lanzaba por su propia cuenta. Todos nos pusimos en oración al levantarnos. En lo que orábamos decíamos que no íbamos con ningún líder y que el único líder fuera Dios. Cuando salieron de San Pedro Sula llenos de esperanzas y unidos por un único destino, nunca imaginaron que terminarían separándose. Aunque esa era solo una más de las muchas desilusiones que la caravana les traería. Ya antes habíamos escuchado de muchos otros sueños rotos. Pensaban muchos que era bien cerca, México, no se imaginaron que era inmenso. Whitney Godoy es una joven hondureña a quien conocimos como estudiante de comunicación. Ella viajó con toda una caravana como parte de una pasantía. Ella nos compartió que las falsas ilusiones entre los viajeros llegaban a lo inconcebible. Se remontó a la agresión y el cierre de la frontera en noviembre pasado. Muchos pensaban cuando cruzaban la canalización del río que ya habían tocado suelo estadounidense. Entonces a mí me partía el corazón escuchar que la gente decía, me preguntaba a mí, ¿ya llegamos a los Estados Unidos? Whitney dice que más le dolió aún verlos llorar al darse cuenta de que el ingreso a Estados Unidos no es a través de mantas ni súplicas, ni forzando su entrada, como les habían dicho sus guías. La realidad se mostraba diferente. El siguiente día fue muy triste porque habían personas con mucha desesperanza, afligidos. Y en medio de tanta frustración hay muchos con amargura y reclamos. Marco Andino aún no entiende cómo se dejó engañar, dice. Ellos nos trajeron para acá con faltas promesas y puras mentiras. De regreso con el grupo que rompió con Ulises, ya hoy se veían más repuestos, todos en camino por el brazalete que les permitiría internarse sin restricción a México. Y así obtener su visa humanitaria. Pero lo que ahí ocurrió tampoco se lo esperaban. ¿Qué pasó, Janina? ¿Qué les dijeron? Nos estamos esperando para darnos la pulsera. Parece que no es la pulsera que van a dar. Y mientras miles esperan su turno ahí, en el puente, para cruzar legalmente desde Guatemala a México, otros quienes vinieron de manera irregular no tuvieron otra opción que el río Suchiate, que históricamente les ha proporcionado la oportunidad de llegar a la tierra prometida sin tanto costo, sin tanto riesgo y sobre todo sin documentos. Justo fue el medio que Ulises utilizó para continuar su camino hacia México. ¿Por qué tanto tiempo? Ciertas personas nos apoyaban a darnos transporte, pero luego otras personas no nos ayudaban con el
transporte, luego teníamos que pasar 2, 3 días en cada lugar. Tampoco había quien les ofreciera comida, ni siquiera agua. Para uno de madre es difícil saber que un hijo le está pidiendo comida y uno no tener nada que darle. No solo eso, permanecieron varados en Chiapas por semanas. Ahí fue donde su grupo se desintegró casi totalmente, nos cuentan. Unos partieron rumbo a Monterrey, otros hacia Tamaulipas, y desde entonces ella ha cambiado de grupos varias veces. No sabré decirle exactamente cuántas veces, pero sí he cambiado de grupo. En medio de las dificultades del camino, los viajeros tienen tiempo para procesar la experiencia. ¿Nunca ha habido un momento en el que te hayas arrepentido de haberte venido? La verdad, sí. Han pasado varias cosas y yo varias veces he decidido regresarme. A veces me siento sola, triste. Solo de acordarse lo que dejó atrás la obliga a seguir. Y pudiera ser que algo más. Conoció a un paisano que le ha traído algo de luz a su camino. Con él y sus pequeños salió hasta Tijuana, México, en busca del anhelado número, ese que les garantiza una fecha ante un juez en una corte de migración de Estados Unidos. Las ilusiones parecieran renacer. Después de una pausa, denuncian las agendas de algunos de los promotores de las caravanas. Hay mucho dinero por medio.